Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, pero lo volvería a hacer. Jueves 17 de octubre de 2024, y si te perdiste la mañanera del pueblo, este resumen es para ti. El día de hoy, la presidenta nombró 2 temas centrales para ser abordados. Por un lado, la secretaria Raquel Buenrostro explicó qué cambios tiene esta nueva administración al pasar de ser la Secretaría de la Función Pública a esta nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Por otro lado, Noemí Juárez compartió sobre el 71 aniversario del voto de las mujeres en la cápsula Mujeres en la Historia. Ya entrando en materia, Raquel Buenrostro nos mencionó sobre los cambios en la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Las bases sobre las cuales se establece esta nueva secretaría se implementaron en el primer piso de la Cuarta Transformación, y mencionó que estas fueron la separación del poder político del poder económico, la politización del pueblo por medio de la comunicación en las mañaneras del pueblo, lo que hace inviable que regresen los gobiernos corruptos. Mencionó que también se logró que las entregas de los programas sociales se hicieran de una manera directa y sin intermediarios. Se acabó la condonación de impuestos a las grandes fortunas y, desde luego, se implementó la ideología de la austeridad republicana. Enseguida presentó que la tasa de actos de corrupción en trámites por cada 100,000 habitantes se redujo en un 11.2% entre 2019 y 2023 y que la percepción de la corrupción por parte de la población mexicana también se redujo en 8 puntos porcentuales. Informó que la tasa actual de corrupción aún es del 83.1%, lo que representa la tasa más baja en la historia, y que la corrupción debe ser erradicada por el bien de todos. ¿Por qué? Porque debilita el Estado de Derecho, prevalece la impunidad y evita cada vez más que se haga justicia. Inhibe las inversiones, reduce la certidumbre jurídica, trae menos desarrollo económico, resta confianza en las instituciones, genera desigualdad, se reduce la recaudación y puede llegar a limitar el acceso a los servicios públicos. Según estadísticas internacionales, el 5% del PIB a nivel mundial está representado por actos de corrupción. En México se dice que el 4.5% del valor de los contratos eran sobornos, lo que representaría a nivel público y privado alrededor de 50,000 millones de pesos. Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno busca pasar de un enfoque correctivo a un enfoque preventivo a través de un trabajo cercano y oportuno con la sociedad, servidores públicos y el sector privado. Mencionó que es una secretaría de alcance transversal y que se convertirá en un referente de apoyo y acompañamiento para todo el gobierno. La secretaría se basa en 10 pilares de prevención y el combate a la corrupción, y además presentó los resultados de los primeros 100 días que serán, como por ejemplo la reestructuración de la Administración Pública Federal, el acompañamiento al Tren Maya, al sector salud, a la seguridad alimentaria, la reforma a la ley de adquisiciones y a la ley de obras, la primera rueda de negocios entre compradores públicos, pymes, empresas sociales y la recuperación del histórico de Compranet para consulta ciudadana. Mencionó que lo más importante es involucrar a los ciudadanos para no regresar al pasado y erradicar definitivamente a la corrupción mediante la transparencia en los actos políticos. Por otra parte, Noemí Juárez mencionó la conmemoración histórica del año de 1953, en donde se logró la reforma al artículo 34 de nuestra Constitución, donde se reconoce a la mujer el derecho a votar y ser votada. La subsecretaria invitó a la audiencia a no mencionar más que se trató de una concesión u otorgamiento a las mujeres, sino que más bien fue el producto de una lucha de décadas por parte de distintas sufragistas y que se trata de un derecho de estricta justicia. Se presentó una cápsula que ilustra esta tan importante fecha en la historia de México. Las sufragistas fueron movimientos de mujeres que lucharon en distintos países para obtener el derecho al voto. En México, hace más de un siglo, en Las Violetas de la Náhuac, una de las primeras publicaciones feministas de México, se daba cuenta de los avances de la lucha sufragista en otras partes del mundo. Más tarde, en 1916, cientos de mujeres organizaron el primer congreso feminista en Yucatán. Ahí exigieron igualdad, educación y ciudadanía para construir junto con los hombres una sociedad basada en la democracia, la justicia y la igualdad.
Un año más tarde, Hermila Galindo, colaboradora de Venustiano Carranza, promovió incluir el voto femenino en la constitución política. Y aunque los señores congresistas no aceptaron su propuesta, se postuló como candidata a diputada, argumentando que el genérico masculino, ciudadanos, incluía a las mujeres. Igualmente, fue excluida. Las mujeres yucatecas, fuertemente organizadas y ligadas al socialismo maya de Felipe Carrillo Puerto, sí lograron ganar espacios a nivel local. En 1922, Rosa Torre González se convirtió en la primera regidora de Mérida, y en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Cid, las primeras diputadas del Congreso de Yucatán. La ola de las sufragistas mexicanas se extendió por el territorio. En 1925, Chiapas y Tabasco reconocieron la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser votadas. En 1936, se eligió en Chilpancingo, Guerrero, a Aurora Mesa, la primera mujer en presidir un consejo municipal. Ese mismo año, Puebla reconoció el derecho de las mujeres a ser inscritas en el padrón electoral. Más tarde, Refugio Cuca García fundó junto con otras mujeres el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en el que llegaron a participar 50,000 mujeres. En 1937, ganó una diputación federal por Uruapan, Michoacán, pero el colegio electoral le negó el triunfo. Protestó con una huelga de hambre de 11 días frente a la residencia presidencial de Los Pinos. Fue hasta 1947 que se publicó la adición al artículo 115 de la Constitución para otorgar el derecho de las mujeres a votar, pero únicamente en elecciones municipales. En 1952, Amalia González Caballero y Margarita García Flores emprendieron una gira por todo el país, con el fin de recabar la firma de más de 500,000 mujeres para hacer la petición formal de igualdad de derechos políticos. En abril, se organizó además una Asamblea Nacional Femenil en la Ciudad de México, en el marco de la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, en la que participaron cerca de 20,000 mujeres que exigían el derecho a votar y ser votadas. Finalmente, el 17 de octubre de 1953, se publicó la reforma constitucional que reconoció la ciudadanía plena de las mujeres y su derecho a votar y ser votadas a nivel federal. Debemos a todas esas mujeres que durante décadas lucharon tenazmente que hoy tengamos un país más democrático, justo e igualitario, gobernado por primera vez en su historia por una mujer presidenta. Al final de su ponencia, Noemí Juárez hizo un llamado a la reflexión sobre esta fecha tan importante en nuestro país y nos invita a profundizar en el tema con la consulta del libro llamado Por la conquista de los derechos para el voto femenino, editado en 2023, y mencionó que se puede descargar gratuitamente en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En la sección de preguntas, la presidenta precisó que el día de ayer, el juez Brian Cogan, en la Corte de Brooklyn, dictó sentencia de 38 años de prisión y $2 millones de multa contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón, por hallarlo culpable de 5 delitos relacionados con el narcotráfico. Por otro lado, también mencionó las condecoraciones otorgadas por agencias de Estados Unidos. Por ejemplo, en septiembre de 2004, el Buró Federal de Investigaciones del FBI le entregó un reconocimiento por las investigaciones y arresto de fugitivos. En 2005, la DEA lo reconoció por su valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico. En 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. Respecto a los secuestros, la mandataria mostró una gráfica del periodo de Felipe Calderón en donde se pueden apreciar sus picos máximos históricos durante este sexenio. La presidenta mencionó también que no puede pasar de nuevo, no se puede aceptar la muerte de personas civiles como daños colaterales, y aseguró que se puede tener la certeza de que no habrá colusión o corrupción, y que si llegara a suceder, no habrá impunidad. Para eso está la nueva Secretaría Anticorrupción. Contundentemente, recalcó que no volverá la guerra contra el narcotráfico. De la misma manera, cuestionó si el expresidente Calderón sabía o no lo que sucedía con su secretario de Seguridad y rechazó que el Partido Acción Nacional esté solicitando que el narcotráfico sea catalogado como terrorismo, buscando claramente el intervencionismo de los Estados Unidos. Comentó también que los tweets del expresidente Calderón del día de ayer son muy cínicos, al decir que no sabía nada y que lo volvería a hacer, con todo y que su secretario de Seguridad fue hallado culpable y sentenciado a 38 años de prisión por 5 delitos relacionados con el narcotráfico. Ahora vamos a tu pregunta. Porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante. Habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada... Primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra
a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Se le cuestionó también sobre su postura sobre la impartición de justicia en México, ya que a García Luna se le juzgó en los Estados Unidos. Y la mandataria de México informó que precisamente para eso es la reforma al Poder Judicial, para que cada parte cumpla con su tarea, eliminando la impunidad y la corrupción. En otro tema, referente a las manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial, la presidenta informó que ya hubo un llamado por el Consejo de la Judicatura para retomar labores y que quienes no lo hagan recibirán sus respectivos descuentos. Se le cuestionó también sobre los consejeros del INE que presuntamente detuvieron el proceso electoral para jueces y magistrados del próximo año, debido a presuntas amenazas por parte de trabajadores del Poder Judicial, para lo que la presidenta respondió que no debería de detenerse el proceso, ya que es un mandato del pueblo de México y además es una reforma constitucional. En temas internacionales, la mandataria informó que está valorando asistir al G20 el 18 de noviembre y que la posición de México siempre será la búsqueda de la paz. Nuevamente, en temas de seguridad, se le cuestionó a la mandataria sobre la estrategia para evitar el desplazamiento de comunidades en Chiapas, ya que presuntamente encapuchados pertenecientes al cártel de Jalisco Nueva Generación están amenazando y despojando a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y la presidenta informó que se ha estado trabajando con el gobernador en turno, así como con el gobernador electo, para establecer la estrategia de protección a las comunidades para la construcción de la paz. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, comentar, interactuar, dar like y compartir. De esta manera me ayudas a que este contenido llegue a muchas más personas. Saludos y bendiciones.